¿Tú crees que el infierno puede tener la forma de tu propia casa? ¿Que el peor dolor de tu vida puede tener los ojos de alguien que tú misma criaste con amor? Pues escúchame, porque esta es la historia de una mujer que aprendió, tarde y con lágrimas, que no toda la sangre es familia, y que el cariño también puede doler. Me llamo Guadalupe. Hoy tengo 74 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Y te lo voy a contar todo, sin guardarme nada. Esa mañana me desperté con el olor a café quemado en la cocina. Era mi olla vieja de aluminio, toda abollada, que me negaba a tirar aunque Mateo me lo reprochara a cada rato. Decía que parecía cosa de gente pobre, de anciana aferrada. Pero yo le tenía cariño. Me sentía como esa olla, llena de marcas, golpeada por los años, pero todavía sirviendo, todavía de pie. Mateo es mi nieto. Era apenas un niño cuando vino a vivir conmigo. Habíamos perdido a mi hija, su mamá, en un accidente de coche. Y el papá de Mateo, bueno, ese se fue a los Estados Unidos y jamás volvió. Un día simplemente desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Mateo llegó con una mochilita rota, flaco y con la mirada triste. Esa mirada me desgarró el alma. «Abuelita, ¿puedo quedarme aquí solo 3 meses?» me preguntó, con voz bajita, tomando mi mano. Nada más mientras me acomodo un poco. Yo lo miré con el corazón hecho pedazos. Era mi sangre. No tenía a nadie más. ¿Cómo iba a decirle que no? Lo que nunca imaginé es que esos 3 meses se convertirían en 16 años de dolor, humillaciones y abandono emocional. Mateo creció dentro de mi casa, pero más que crecer, se transformó. Se volvió frío, despectivo, duro. Al principio, solo decía cosas feas, como si fueran bromas. «Estás bien fea, abuela. Pareces un mueble viejo. ¿Por qué no te vas a un asilo?» Yo reía nerviosa. Pensaba que era solo su forma de sacar el coraje. Adolescente sin papás, con la vida, golpeándolo. Pero no era eso. Era desprecio. Era crueldad disfrazada de humor. Era como si necesitara aplastarme para sentirse grande. Y yo aguanté, porque creía que iba a cambiar, porque me daba lástima, porque pensé que con cariño todo se puede sanar. Pero no, mijo. Hay cosas que ni el amor cura. Nuestra casa está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Un pueblo hermoso, lleno de montañas y olor a tortillas recién hechas. Por las mañanas se escuchan los campanazos de la iglesia y el canto de los pájaros. Pero dentro de mi casa no había paz. Había guerra. Una guerra callada, invisible. Mateo no hacía nada. Dejaba su ropa sucia tirada por toda la casa. Nunca lavaba ni un vaso. El baño olía mal por días. Y si yo le decía algo, se enojaba, gritaba, azotaba puertas. Yo tenía miedo. Sí, miedo. Una mujer de 70 y tantos años, temblando por el carácter de un joven que yo crié con mis propias manos. Después vino lo peor. Descubrí que había sacado préstamos a mi nombre. Usó mis papeles, mi cuenta, mi confianza. Yo no tenía idea. Solo cuando empezaron a llegar las deudas, los bancos, las amenazas. Lloré en silencio esa noche. No quise contarle a nadie. Y mientras tanto, él seguía ahí, comiendo lo que yo cocinaba, durmiendo bajo mi techo, usando mi gas, mi agua, mi pensión, y todavía diciéndome que estorbaba. Una vez lo vi mirándome con asco.
como si yo fuera basura. Me fui al cuarto. Cerré la puerta y me abracé a mí misma como si pudiera protegerme de algo. Me sentía invisible, como si ya no importara, como si fuera solo una sombra en mi propia casa. Y eso mata. Mata el alma poco a poco. Pero un día, algo dentro de mí empezó a romperse, o quizás a despertarse. Porque lo más triste no fue lo que él me hizo, fue lo que yo me permití soportar. Si esta historia de la abuelita Guadalupe está tocando tu corazón, déjanos un like. Eso ayuda muchísimo al canal y nos muestra que quieres seguir escuchando más relatos reales como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que viene. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Guadalupe. Y sí, aguantar tanto tiempo así no tiene justificación. Pero ¿sabes qué? Las mujeres de mi época fuimos criadas para aguantar, para servir, para tragar el llanto en silencio, para no incomodar. Durante años, me repetí a mí misma que Mateo iba a cambiar, que era solo una etapa, que en algún momento iba a agradecerme todo lo que yo hacía por él. Pero el tiempo pasaba, y en lugar de mejorar, las cosas empeoraban. Había días en los que ni siquiera me dirigía la palabra. Me pasaba por un lado como si yo fuera un mueble viejo, y cuando hablaba, era para burlarse, para reclamar, para ordenar. Vieja floja, ¿por qué no hiciste comida hoy? Ya no sirves, pa' nada, nomás estorbas. Me encerraba en el baño a llorar, con el agua corriendo para que no me escuchara. No por miedo a que se burlara, sino porque ya ni eso le importaba. Mi dolor le era indiferente. Yo cocinaba para él, lavaba su ropa, le compraba cosas con lo poquito que me daba la pensión. Todo lo hacía porque pensaba, es mi nieto, no tiene a nadie más. Pero un día me di cuenta de algo que me heló. Por dentro, él sí tenía a alguien, tenía a mí. Solo que no me veía como abuela, sino como sirvienta. Y eso dolía. Dolía más que cualquier insulto. Empezaron las deudas. Recibí una carta del banco diciendo que debía más de 30,000 pesos. Yo no entendía nada. Nunca había pedido nada. Fui hasta la sucursal en el centro del pueblo, con mis papeles en mano y el corazón en la garganta. El muchacho del mostrador me dijo que había un crédito a mi nombre, que los pagos estaban atrasados, que ya estaban por embargarme. Me quedé, muda. Sentí que el piso me jalaba. Esa noche confronté a Mateo. No grité, solo le pregunté, con voz bajita, si había usado mis datos para pedir dinero. Él se rió. ¿Y qué, abuela? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar? Mejor deberle al banco que vivir con una anciana amargada como tú. Me quedé paralizada. Sentí una vergüenza tan profunda, no por él, sino por mí, por haber permitido tanto, por haber cerrado los ojos tantas veces. Los vecinos ya ni venían a saludar. Mi vecina Rosaura me había dicho un día que Mateo se la pasaba fumando en el patio, que se metía con muchachos dudosos. Yo lo negaba todo. Me dolía aceptar que él era así. Pero esa noche, en ese silencio espeso, entendí que Mateo ya no era un niño perdido. Era un hombre cómodo, aprovechado, cruel, que había hecho de mi casa su refugio, pero también su campo de abuso. No me pegaba, no me tocaba, pero me maltrataba con su indiferencia, con su presencia, con su descaro. Empecé a tener problemas de salud, presión alta, dolores de pecho, insomnio. El doctor me decía que era estrés crónico.
Pero no podía decirle de dónde venía ese estrés. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio nieto te está matando en vida? Y aún así, seguía haciéndole de cenar. Una noche, me quedé parada frente a la estufa, con la cuchara en la mano y la mirada perdida. Pensé, ¿esto es lo que me queda de vida? ¿Así voy a pasar mis últimos años? Tenía miedo de quedarme sola, pero me di cuenta de que ya lo estaba, porque no hay soledad más dura que vivir con alguien que no te quiere, que no te respeta, que no te ve. Esa fue la primera noche que me atreví a orar no por él, sino por mí. Le pedí a Dios que me diera valor, que me ayudara a recuperar lo poquito que quedaba de mí misma, que me recordara que también merezco paz. Y esa oración, aunque sencilla, fue el inicio de algo que aún no sabía que iba a cambiarlo todo. Esa noche, después de orar por mí por primera vez en mucho tiempo, me senté sola en el sillón viejo de la sala, ese que cruje cada vez que uno se acomoda. Afuera, las calles de San Cristóbal de las Casas estaban silenciosas, con ese aire fresco de montaña que te acaricia la piel aunque tengas el alma ardiendo. Mateo no había llegado aún. Últimamente se iba por las tardes y volvía de madrugada, arrastrando los pies, con la ropa sucia y un olor a humo que me revolvía el estómago. Yo ya no preguntaba dónde estaba. Aprendí que, con él, preguntar era provocar. Mientras el reloj marcaba las 12, me puse a mirar una foto vieja que guardo en el buró. Mi hija abrazando a Mateo cuando era apenas un bebé. Ella sonreía como si el mundo entero estuviera contenido en ese momento. Yo me preguntaba qué pensaría ella si lo viera ahora. Si sabría que su madre dormía con miedo en la misma casa donde él se paseaba como dueño. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, escuchando cómo el viento movía las láminas del techo. Pensé muchas cosas que antes me daban miedo. ¿Y si lo corría? ¿Y si hablaba con alguien? ¿Y si solo por una vez me atrevía a decir, ¿ya basta? A las 3 de la madrugada escuché la llave en la puerta. Mateo entró tambaleándose. Tiró su mochila al piso y se dejó caer en el sofá sin siquiera mirarme. Lo observé a lo lejos. Tenía la cara demacrada, los ojos rojos, y un tic nervioso en la pierna que no le conocía. «¿Qué haces despierta?», me dijo sin verme. «Ya duérmete, vieja loca». No respondí, no esta vez. A la mañana siguiente, me levanté con el cuerpo pesado pero el corazón firme. Hice café, barrí la casa como siempre, y luego me puse mi rebozo rojo, ese que solo usaba para ir al centro. Caminé hasta la parroquia y pedí hablar con el padre Andrés. No fue fácil. Tenía un nudo en la garganta. Pero cuando por fin hablé, sentí algo como una válvula que se abre después de años de estar sellada. Le conté todo. Las deudas, los gritos, la humillación, mi miedo. El padre no me juzgó, solo me escuchó. Me dio una taza de té y me dijo: «Guadalupe, el amor no se mide por cuánto se aguanta, se mide por cuánto bien hace. Y tú ya no estás haciendo bien ni para él ni para ti». Esas palabras se me clavaron como agujas dulces. Duelen, pero curan. Ese día salí con una dirección en la mano, la de un centro comunitario donde daban apoyo a personas mayores en situaciones de abuso. La palabra abuso me dio vergüenza. Me parecía muy fuerte. Yo pensaba, él solo es grosero, malagradecido, nada más. Pero, al hablarlo en voz alta, entendí que no. Era abuso. Solo que no dejaba moretones visibles. Esa noche, al volver a casa, encontré todo sucio. Fregadero lleno, el piso pegajoso, y Mateo tirado en el sofá, viendo su celular como si nada.
Necesito hablar contigo, le dije con firmeza. Él ni levantó la vista. ¿Y ahora qué? ¿Te robaron tus gallinas o qué? Rió con sarcasmo. No, pero me robaron algo más valioso, le respondí. Me robaste la paz. Me robaste la ilusión. Me robaste el cariño que te tenía. Y quiero que sepas que ya no tengo miedo. Mateo me miró, al fin. Se burló, claro. Me llamó Drama Queen y dijo que yo estaba loca, que no tenía a dónde ir, que sin él yo no duraría ni una semana. Pero por dentro algo había cambiado. Yo ya no era la misma. Esa noche dormí con la puerta cerrada y la decisión tomada. A la mañana siguiente, sin decirle nada, fui al centro comunitario. Me recibieron con cariño, con respeto, con una calidez que no sentía hacía años. Me ofrecieron ayuda legal, emocional, económica. Me hablaron de redes de apoyo, de otras mujeres que también habían pasado por lo mismo. Me sentí menos sola. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que sí había una salida, que no tenía que morirme esperando que él cambiara, que era hora de pensar en mí. Volví del centro comunitario con la mente llena de pensamientos y el corazón latiendo con fuerza, como si hubiera corrido desde la punta del cerro hasta la plaza. Caminé lento por las calles empedradas de San Cristóbal, mirando los colores de las casas, los niños corriendo detrás de un balón, los puestos con pan dulce que recién salía del horno, pero yo sentía que flotaba entre todo eso, como si por fin estuviera despertando de una pesadilla larga y silenciosa. En mi bolso llevaba unos folletos arrugados, una tarjeta con un número para emergencias y una pequeña libreta donde apunté algo que me dijeron ese día y que no he olvidado. Tener miedo es humano. Vivir con miedo no debería serlo. Cuando llegué a casa, Mateo estaba dormido en el sillón, con una cerveza vacía en el piso. Roncaba como si el mundo le debiera descanso. Y yo lo miré. Lo miré largo rato. Ya no con rabia. Ya no con tristeza. Lo miré con una especie de distancia, como cuando uno mira algo que ya no le pertenece. Ese día no le cociné. No le lavé su ropa. No le pregunté cómo estaba ni qué necesitaba. Por primera vez en muchos años, me senté a tejer en silencio, con la radio bajita y mi puerta cerrada. ¿Sabes qué sentí? Culpa. Sí, culpa, porque cuando una se pasa media vida sirviendo, cuando por fin decide dejar de hacerlo, el vacío que queda se siente como traición. Me repetía que no estaba haciendo nada malo, que tenía derecho a cuidar de mí, pero aún así, una parte de mí lloraba por dentro. Lloraba por la Guadalupe de antes, la que se agachaba, la que pedía perdón por incomodar, la que se quedaba callada por miedo. Esa noche, Mateo se levantó molesto. ¿Y mi cena? ¿Te moriste o qué? No respondí. Solo le dije: hoy cociné para mí. Hay tortillas y frijoles si quieres. Él me miró como si no entendiera lo que estaba escuchando, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué te pasa? ¿Te crees muy lista ahora o qué? Bufó. No le respondí. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama. Mis manos temblaban. Pero mi alma estaba empezando a enderezarse. A la mañana siguiente, recibí una llamada del centro comunitario. Una señora llamada Maricela me ofreció acompañarme a hacer un trámite en el banco para revisar los movimientos que Mateo había hecho con mis papeles. Me temblaban las piernas solo de pensar en enfrentar eso. Pero dije que sí. Nos vimos en el centro. Maricela era una mujer como yo, con el cabello gris, los ojos cansados pero vivos. Me dijo que ella también había pasado por algo parecido con su hijo,
que muchas mujeres mayores eran víctimas de abuso económico sin darse cuenta, que callábamos por vergüenza, pero que el silencio solo alimentaba el maltrato. En el banco confirmaron que Mateo había sacado 2 créditos a mi nombre y que había usado mi firma digital sin mi consentimiento. La joven que nos atendió frunció el ceño y me dijo: «Doña, usted puede denunciar esto. No está sola, no era tan fácil. Meter a la cárcel a mi propio nieto, eso no lo podía imaginar. Pero sí quería que parara, que entendiera que ya no tenía el poder sobre mí». Volví a casa con una mezcla de emociones. Me sentía fuerte, pero también rota. Cada paso era como caminar entre vidrios. Mateo me esperaba en la entrada. «¿A dónde fuiste, vieja metiche?» «A donde me da la gana», le respondí, sin levantar la voz. Él se me acercó, con esa cara de amenaza que me había congelado tantas veces. Pero esta vez no retrocedí. «No me hables así, Mateo. Ya no te lo voy a permitir». Él se rió. Me empujó con la mirada, como si pudiera doblarme solo con su desprecio. Pero algo dentro de mí, no sé si fue Dios, mi hija desde el cielo o mi propia dignidad resucitando, me sostuvo firme. Me metí a mi cuarto y marqué el número que Marisela me dio. Me temblaban los dedos, pero lo hice. Dije las palabras: «Quiero reportar abuso económico por parte de un familiar. Quiero que esto pare». Lloré. Lloré como una niña después de colgar. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de renacimiento. Porque, aunque todavía no sabía cómo, había empezado a volver a mí misma. Después de esa llamada, sentí que había cruzado una línea invisible. Una línea que separa a la mujer que sobrevive de la que comienza a vivir de nuevo. El viento soplaba con más fuerza ese día en San Cristóbal, como si el cielo mismo quisiera sacudir lo que había estado dormido por tanto tiempo dentro de mí. Mateo no sospechaba nada. Seguía en su rutina de siempre: levantarse tarde, revisar su celular sin decir buenos días, meterse a bañar solo cuando el olor a sudor ya era insoportable, dejar los trastes sucios en el fregadero como si yo fuera su criada. Y lo peor, esa mirada. Esa forma de verme como si yo fuera una molestia, como si mi existencia fuera una carga que él tenía que soportar. Pero algo en mí había cambiado. Ahora ya no agachaba la mirada. Ya no lloraba por las noches sin saber por qué. Ya no me sentía sola, porque había descubierto algo que nunca imaginé, que allá afuera hay otras como yo. Mujeres que también callaron, que también sufrieron, pero que se atrevieron a alzar la voz. El centro comunitario me ofreció una trabajadora social para ayudarme a entender mis derechos, mis opciones, los pasos que podía dar. Me explicaron que, si no quería proceder legalmente contra Mateo, podía buscar medidas de protección, incluso apoyo temporal para vivir en otro lugar. Solo la idea de salir de esa casa me asustaba. Era mi casa, la que construí con mi difunto esposo, la que crió a mi hija, la que guardaba mis recuerdos. Pero también era la casa donde había dejado de ser yo. Esa tarde, Mateo volvió con unos amigos. Hacían ruido, fumaban en la sala, ponían música vulgar. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, apretando el rosario entre mis dedos. Sentía el corazón martillarme el pecho, pero ya no por miedo, sino por rabia. Una rabia que venía de años de estar callada, aguantando, justificando lo injustificable. Salí al pasillo. Lo miré. «Mateo, no quiero que traigas más gente a la casa. No quiero ruido, no quiero basura, no quiero desorden». Él se rió con sus amigos. «Ya ven, mi abuela cree que manda». «No es que crea», le respondí. «Es que esta es mi casa. Y ya me cansé de vivir como si fuera tuya.
Él se paró de golpe, furioso. ¿Qué te traes? ¿Quién te metió esas ideas? Nadie. Solo abrí los ojos, le dije sin temblar. Sus amigos se fueron. Él me miró como si yo ya no fuera útil para él. Y lo entendí. Entendí que cuando uno deja de ser servil, deja de ser querida por quienes solo saben querer desde la conveniencia. Esa noche me encerré en el cuarto y escribí por primera vez en años. Una carta, para mí misma. Querida Guadalupe, ya sufriste suficiente. No te sientas culpable por despertar tarde. A veces la dignidad llega despacio, pero cuando llega, no hay vuelta atrás. Al día siguiente, fui al mercado. Compré solo para mí, solo lo que a mí me gustaba. Me senté a desayunar enfrente de la iglesia, en un puestito donde vendían tamales de chipilín y atolito caliente. La señora del puesto, una mujer mayor que yo, me preguntó cómo estaba. Y sin saber por qué, le conté un poco. No todo, pero suficiente para que me tomara la mano y me dijera: hay muchos Mateos en el mundo, pero también hay muchas Guadalupes que ya no están dispuestas a quedarse calladas. Volví con el corazón más ligero. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué una asesoría para separar los servicios de la casa. Luz, agua, gas. Todo a mi nombre. Todo con control. Para que, si Mateo decidía quedarse, supiera que ya no podía usarme. Esa misma semana, comencé a asistir a un pequeño grupo de mujeres adultas mayores que compartían sus historias. Algunas habían vivido abusos similares, otras aún peores. Me escucharon, me abrazaron, me hicieron sentir que yo no era la única, que había una red de mujeres que tejían fuerza entre lágrimas, entre cicatrices. Mateo lo notó. Notó mi silencio, mi nueva postura, mis salidas, y comenzó a preguntarse qué estaba pasando. ¿Con quién te juntas?, me decía. Con mujeres, que no tienen miedo, le respondí. Esa respuesta lo dejó mudo. Por primera vez, vi en sus ojos una chispa de duda, como si no reconociera a la mujer frente a él, como si la abuelita sumisa, la que todo permitía, se hubiera ido para siempre. Y sí, se fue para no volver. Los días siguientes se volvieron un vaivén entre el miedo antiguo que me alaba hacia atrás y esta nueva fuerza que apenas comenzaba a nacer dentro de mí. No era fácil. Cambiar nunca lo es, mucho menos cuando se ha vivido una vida entera creyendo que aguantar es amor, que callar es virtud y que sacrificarse por los demás es el deber de toda mujer buena. Mateo empezó a notar cada uno de mis movimientos. Ya no me pedía las cosas, las exigía. Ya no me insultaba como antes, pero me lanzaba miradas llenas de veneno. Me seguía por la casa, revisaba qué hacía, a quién llamaba, qué escribía en mi cuaderno. Quería saber por qué ya no le cocinaba, por qué ya no lavaba su ropa, por qué yo, su abuelita buena, me estaba transformando en alguien que no se dejaba. Una noche me dijo: «Te estás juntando con viejas que te están lavando el cerebro». Le respondí tranquila, con una voz que ni yo reconocía: «No me lavaron nada. Me ayudaron a quitarme el lodo que tú me echaste encima durante años». Se quedó callado. Me miró con esa mezcla de rabia y miedo que tienen los hombres cuando pierden el control. En esos días, comencé a dormir mejor. Ya no lloraba escondida, ya no despertaba con el estómago apretado. Me levantaba temprano, me bañaba con calma,
Me peinaba con mi trenza larga y salía a caminar por el barrio. Redescubrí cosas que antes pasaban desapercibidas. Los colores del amanecer en los cerros, el olor a pan horneado saliendo de la tienda de don Ignacio, los saludos sinceros de la señora Berta, que cada mañana me decía: «Buenos días, doña Lupe, se le ve más radiante». Y sí, me sentía más viva, porque cuando una mujer comienza a valorarse, aunque sea tarde, todo su cuerpo lo sabe y lo agradece. Un día, al regresar a casa, encontré la sala revuelta. Mateo había tirado mi costurero, mis libros y hasta el florero que me regaló mi hija antes de morir. Vi los pedazos en el piso y sentí un nudo en la garganta. No era solo rabia, era luto, como si algo dentro de mí también se hubiera roto. Él salió de su cuarto con la cara desencajada. «¿Qué? ¿Ahora también te enojas? ¿No que muy valiente?» Me quedé mirándolo, sin decir nada por un momento. Luego caminé despacio, recogí mis cosas del suelo y le dije: «No sé qué dolor traes por dentro, Mateo. No sé en qué momento dejaste de ser ese niño que lloraba en mis brazos, pero no voy a dejar que ese dolor te convierta en verdugo. Ya no más». Él no contestó. Se metió de nuevo a su cuarto y azotó la puerta. Esa noche encendí una veladora. Me arrodillé. Le hablé a mi hija. Le dije: «No pude salvarlo, mija, pero me estoy salvando a mí». Al día siguiente, tomé la decisión de comenzar los trámites para proteger legalmente mi pensión. Me acompañó Maricela, la trabajadora social. Me explicó que podía restringir el acceso de Mateo a mis cuentas, bloquear la posibilidad de que hiciera trámites a mi nombre y evitar que volviera a endeudarme. Yo no sabía que eso se podía hacer. Nunca me imaginé que tenía tanto derecho. Pero sí se puede. Y lo hice. Mientras firmaba los papeles en la oficina del IMSS, sentí que estaba recuperando algo más que dinero. Estaba recuperando mi nombre, mi valor, mi historia. Esa misma tarde, Mateo intentó sacar dinero con mi tarjeta. No pudo. Entró a la casa hecho un demonio. «¿Qué hiciste, vieja desgraciada?». Me miró como si yo le hubiera traicionado, como si hubiera cometido un crimen. Le dije la verdad, mirándolo a los ojos. Hice lo que debí hacer hace mucho tiempo, poner límites. Se fue de la casa. Estuvo 2 días sin aparecer. Y yo, en vez de preocuparme como antes, aproveché ese tiempo para respirar. Le conté a Rosaura, mi vecina, lo que había pasado. Me escuchó con lágrimas en los ojos. «Tú eres valiente, Guadalupe, muy valiente, porque hacer esto, a tu edad, después de tantos años, es más difícil que para cualquier joven. Yo no podría». Le tomé la mano y le dije: «Sí puedes, todas podemos. Nomás hay que dejar de creer que nacimos para servir en silencio». Ese día fue el primero en muchos años que me acosté con una sonrisa. No porque todo estuviera bien, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin me sentía dueña de mí misma. El tercer día sin Mateo en casa fue un suspiro largo. Por primera vez, la casa estaba en silencio. Y no era un silencio triste, ni incómodo. Era paz. Una paz rara, nueva. Caminaba por la sala sin escuchar gritos. Podía dejar el café enfriarse sin tener que correr por miedo a que él se enojara. Puse música de tríos en la radio, esa que tanto le molestaba. Volví a bordar en el porche mientras el sol de la tarde me calentaba las rodillas. La casa era mía otra vez. Pero no me engañaba. Sabía que ese respiro tenía tiempo contado. Mateo volvería. Y con él vendría la furia, la manipulación,
las palabras cortantes que ya no me herían como antes, pero que aún dolían. Esa noche preparé una maleta pequeña. Guardé mis papeles importantes, algo de ropa, mi libreta de oraciones y la foto más bonita de mi hija con Mateo de bebé. No era que me iba a ir todavía, pero algo me decía que debía estar lista. Y entonces, en la madrugada, se escuchó la puerta. Mateo volvió. Olía a alcohol y rabia. Caminaba golpeando los muebles, tirando cosas como si la casa le perteneciera, y al verme sentada en la sala, encendió el fuego. «Así que ahora ya no te da miedo verme, ¿eh?» «No», le dije con firmeza. «Ya no me das miedo, Mateo. Me das tristeza». Se quedó parado, con los puños cerrados. Respiraba agitado. Me miró como si no me reconociera, como si estuviera frente a una extraña. «Me quitaste el dinero. Me quitaste mi lugar. ¿Ahora qué? ¿Me vas a correr también?» Me levanté despacio. Me paré frente a él, aunque las piernas me temblaban. «Yo no te quité nada. Tú me quitaste a mí durante 16 años. Me quitaste el descanso, la salud, la dignidad. Viví como tu sombra, como tu criada. Y aún así, nunca te corrí. Pero tú ya no quieres una casa. Tú quieres una víctima. Y eso, ya no soy». Se rió. Una risa hueca, vacía. «¿Y a dónde vas a ir, vieja? ¿A un asilo? ¿A llorarle a tus amigas jubiladas?» «No voy a ningún lado», le dije. «Tú eres el que se va». Ese fue el momento en que sentí que estaba apostando todo, que no había marcha atrás. Mateo se me acercó, rápido, con los ojos rojos de furia. «No tienes el valor». «Llámale a la policía, Mateo, porque si das un paso más, voy a gritar tan fuerte que se va a enterar toda la cuadra. Y esta vez sí van a venir. Esta vez no me voy a callar». Se detuvo. Por primera vez, lo vi dudando. Ya no tenía el control. Lo había perdido. Y lo sabía. Me dio la espalda. Golpeó la pared con el puño y gritó: «Eres una maldita traidora. No, soy una mujer cansada de ser pisoteada por el mismo niño que crío con amor». Se fue a su cuarto y azotó la puerta. No dormí nada esa noche. Me quedé sentada, con las luces apagadas, escuchando cada crujido de la casa. Rezando. No por él, por mí. Por la Guadalupe que había vuelto, por la que estaba resistiendo, por la que, por primera vez, no estaba dispuesta a ceder. Al día siguiente, llamé al centro comunitario. Les conté lo que pasó. Me ofrecieron enviar a una persona para acompañarme a presentar una denuncia formal. También me dijeron que había un albergue temporal para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. «No quiero irme», les dije. «Quiero quedarme, pero quiero saber que, si pasa algo, alguien va a estar ahí. Va a estar, Guadalupe. Usted ya no está sola», me respondió Maricela con voz firme. Esa tarde, Mateo salió sin decir palabra. Llevaba su mochila. Iba furioso, como siempre. No sabía si volvería. No sabía si sería la última vez que lo vería cruzar esa puerta. Pero por primera vez, no lloré. Me senté en el comedor con mi taza de café y miré el atardecer por la ventana. El cielo se pintaba de naranja, como si todo el universo estuviera celebrando algo. Y yo lo supe. Supe que, pasara lo que pasara, ya no habría marcha atrás. Mateo no regresó esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Al principio, cada ruido en la calle me sobresaltaba. Pensaba que iba a aparecer, furioso, gritando, con esa cara desencajada
que tanto me perseguía en los sueños. Dormía con la luz encendida. Cerraba bien las puertas. Colocaba una silla contra el picaporte del cuarto, no por cobarde, sino porque el cuerpo tiene memoria, y mi cuerpo aún estaba aprendiendo que ya no era prisionera. Pero conforme pasaron los días, ese miedo empezó a aflojar, como cuando una tormenta se aleja poco a poco, y al fin puedes escuchar los grillos otra vez. Volví a cocinar solo para mí, un caldito de pollo con verduritas, como me enseñó mi mamá. Me senté a comer despacio, en silencio, pero ya no era un silencio amargo. Era mío. Por primera vez, el sabor de la comida me supo a paz. Cada mañana salía a caminar por el mercado. Saludaba a los mismos rostros de siempre, pero ahora ellos también me veían diferente, más erguida, más viva. La señora del puesto de flores me regalaba ramitos de manzanilla. El señor del pan me daba una conchita extra para la valiente, decía. Cositas pequeñas, pero llenas de ternura. Fui al centro comunitario 2 veces por semana. Empecé a participar en un círculo de mujeres mayores que compartían su historia. Ahí conocí a doña Teresa, que había sacado a su hijo alcohólico de casa después de 20 años de aguantar golpes y amenazas. Conocí a Carmela, que crió sola a 3 nietos, y un día se dio cuenta de que también merecía vivir. Para ella, cada historia era un espejo, y en cada una de ellas yo me encontraba. Un día, una psicóloga jovencita, muy paciente, de ojos bondadosos, me preguntó: ¿qué le dirías a la Guadalupe de hace 10 años, si pudieras verla? Me quedé callada un buen rato, y luego le respondí. Le diría que no es mala por decir ya no puedo más, que el amor también se cuida, que no por ser abuela una tiene que cargar con el mundo. La psicóloga sonrió. Me tocó la mano, y por dentro algo se derrumbó. Lloré, pero esta vez no por tristeza, sino por alivio. A las 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Mateo. Al principio no hablé, solo escuché su voz, más baja que de costumbre, con ese tono forzado de quien quiere sonar calmado, pero que en el fondo todavía quiere controlar. Abuela, solo quería saber cómo estás. Estoy bien, Mateo, le respondí, firme, serena. Hubo un silencio largo. Luego dijo: no sé qué te pasó, pero ya no eres la misma. Eso espero, le dije, porque la de antes no era feliz. ¿Me vas a dejar así, sin casa, sin ayuda? Mateo, suspiré, yo te quise con toda el alma, te di todo. Te crié como pude, con amor, con paciencia. Pero tú me trataste como si fuera desechable. No me culpes ahora por hacer lo que debiste hacer tú, hacerte cargo de tu vida. Colgó sin despedirse. No lloré. No temblé. Solo me quedé ahí, mirando por la ventana cómo el sol caía sobre los tejados de San Cristóbal. Sentí tristeza, sí, pero también sentí algo más fuerte: liberación. Esa noche me senté en la mecedora que llevaba años sin usar. Encendí una veladora, abrí mi libreta y escribí. Hoy Mateo me llamó, y no sentí miedo. Sentí compasión. No por él, por mí, por la Guadalupe que aguantó tanto, por la que, al fin, supo decir basta. Desde ese día comencé a hacer cosas nuevas. Me inscribí a un taller de bordado tradicional. Participé en una lectura de poesía para adultas mayores. Una tarde, hasta me animé a bailar un guapango con un señor del centro cultural. Me reí tanto que terminé con los ojos llenos de lágrimas. Pero de las bonitas, de esas que limpian por dentro. La vida no cambió de golpe.
no se volvió perfecta. A veces todavía tengo miedo. A veces me levanto recordando sus gritos, sus insultos, sus silencios. Pero también me levanto recordando quién soy, recordando que valgo, que merezco, que puedo. Y si alguien allá afuera me está escuchando, si hay otra mujer sentada en su cocina sintiéndose chiquita, rota, invisible, quiero que sepa esto. Nunca es tarde para recuperar tu nombre. Pasaron varias semanas desde aquella llamada de Mateo. No volvió a buscarme. No volvió a aparecer. Y aunque una parte de mí todavía esperaba una disculpa sincera, otra parte, más fuerte, más sabia, entendía que no todas las heridas se cierran con perdón. Algunas se cierran con distancia, con silencio, con reconstrucción. La casa, antes tan ruidosa por dentro, ahora respiraba tranquila. Mis plantas florecieron más que nunca, como si también ellas hubieran sentido el alivio. La bugambilia del patio, esa que estuvo seca por años, comenzó a treparse de nuevo por la pared. Me parecía un símbolo hermoso. Aún después de tanto descuido, hay cosas que pueden revivir. Una tarde, Maricela, la trabajadora social que me acompañó durante todo este proceso, me invitó a dar un pequeño testimonio en una reunión de mujeres mayores en el centro cultural. Al principio me negué, me puse nerviosa. ¿Yo? ¿Hablar frente a otras personas? Tienes una historia que puede salvar otras vidas, Guadalupe, me dijo ella con una sonrisa cálida. No para dar lástima, sino para dar fuerza. Lo pensé por días. Miraba mi libreta, esa donde había ido anotando cada emoción, cada recuerdo, cada paso que di para recuperar mi voz. Me pregunté si realmente serviría de algo, si a alguien le importaría. Y entonces recordé cómo me sentí la primera vez que escuché a otra mujer contar su historia. No sola. Así que dije que sí. Llegó el día. Me puse mi blusa bordada con flores moradas, tejida por mis propias manos. Trencé mi cabello con cuidado, como me enseñó mi madre. Y llevé conmigo esa libreta, que ya no era un diario de dolor, sino un mapa de renacimiento. El salón era pequeño, pero cálido. Mujeres de todas las edades estaban sentadas en sillas de plástico, algunas con sus bastones, otras con bastillas deshiladas, pero todas con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Tomé el micrófono con las manos temblorosas, pero cuando comencé a hablar, algo dentro de mí se soltó. Conté mi historia, desde que Mateo llegó a casa siendo un niño, desde que comencé a cargarlo sin saber que, con el tiempo, se volvería una carga para mí, desde que dejé de existir para mí misma, hasta que un día dije, ya no más. Al terminar, no hubo aplausos ruidosos ni lágrimas dramáticas. Hubo silencio, un silencio profundo. Y después, una señora se levantó, caminó hacia mí, me tomó las manos y me dijo, gracias. Yo también tengo un Mateo en casa. Después se acercaron más. Una me dijo que llevaba 20 años soportando insultos de su hijo. Otra confesó que su nieto le quitaba su pensión cada mes. Todas, de alguna forma, eran yo. Y yo era todas ellas. Ese día, sin darme cuenta, nació una nueva Guadalupe. Comencé a participar más activamente en el grupo. Ayudaba a otras mujeres a entender sus derechos, a llenar papeles, a identificar señales de abuso. Algunas no sabían que lo que vivían era violencia. Creían que era normal, que así eran las cosas, como yo lo creí durante tantos años. Cada vez que una señora levantaba la voz por primera vez, sentía que un pedacito de mí sanaba. Me hice voluntaria en el centro comunitario. Acompañaba a mujeres mayores a citas médicas,
trámites legales, o simplemente les hacía compañía cuando se sentían solas. Me convertí en lo que yo necesité hace años. Una presencia cálida, firme, que no juzga, que no obliga, que simplemente está. En una de esas tardes, mientras tomábamos café con pan dulce, una de las señoras, doña Petra, me miró y dijo: «Abuelita, Guadalupe, usted me salvó la vida sin saberlo». No supe qué decir. Me quedé callada, con los ojos llenos de agua, porque lo entendí todo. Mi dolor no fue en vano. Servía para alumbrar el camino de otras. Al regresar a casa esa noche, el cielo estaba despejado. Las estrellas parecían más cercanas. Me senté en la mecedora, esa que por tanto tiempo estuvo vacía, y le hablé en voz baja a mi hija, como hacía en las noches más solitarias. Ya no soy la misma, mija, pero me gusta quien estoy siendo. Aprendí a quererme de nuevo, a darme mi lugar, a decir no, a decir ya no más. Y lo más bonito, aprendí a vivir sin miedo. Nunca imaginé que después de tantos años de dolor ibas a encontrar propósito en medio de las ruinas. Pero así fue. En cada paso que di lejos del miedo, me encontré un poco más. En cada historia que escuché de otras mujeres, me vi reflejada. Y en cada palabra que compartí, dejé una parte del dolor atrás. Mi casa se transformó. Ya no era un espacio gris y callado. Ahora tenía plantas nuevas, libros abiertos, el radio sonando suave con boleros de antaño. En el comedor, donde antes solo había discusiones y platos sin lavar, ahora había bordados en proceso, papeles organizados y a veces hasta galletas, que horneaba para las visitas del centro comunitario. Porque sí, comencé a recibir gente. Mujeres que, como yo, necesitaban un lugar seguro para hablar. Algunas llegaban en silencio, otras entre sollozos, pero todas se sentaban a mi mesa con la esperanza en los ojos, y yo no les daba soluciones mágicas, les daba algo más poderoso. Escucha, comprensión, reflejo. Una de ellas, Clarita, tenía 68 años y venía de un pueblito cercano. Su nieto le gritaba todos los días, le quitaba su dinero, la amenazaba con dejarla sola si no hacía lo que él decía. Escuchándola, me vi a mí misma. Con cada palabra se me partía el alma, pero también se me fortalecía el corazón, porque ahora sabía qué decir. «No estás sola», le dije, tomándole las manos con suavidad. «Y no tienes por qué cargar con culpas que no te pertenecen». Clarita lloró, pero esa fue la primera vez que lloró con alguien, no como víctima, como mujer que empieza a despertar. A veces me preguntaban cómo le hice, cómo encontré el valor, y yo siempre decía lo mismo. No fue un momento, fue una serie de decisiones pequeñas, fue cansancio acumulado, fue una oración sincera, fue mirar mi reflejo y ya no reconocerme, y decidir que eso no podía ser todo. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Era de Mateo. La letra era suya, inconfundible. Decía cosas que no esperaba leer. Abuela, no sé si tengo derecho a escribirte. Solo quería que supieras que me fui a vivir con un amigo en Tuxtla. Estoy trabajando. No mucho, pero es algo. Sé que te fallé. Sé que fui cruel, que te hice sentir como si no valieras. Y aunque no espero que me perdones, quiero decirte que gracias, porque gracias a ti entendí lo que significa amar de verdad. Lo siento, abuela, con todo lo que soy. Leí esa carta muchas veces, y lloré, sí, pero no de tristeza,
Fue una mezcla rara, de alivio, de duelo, de liberación. No sé si Mateo cambiará. No sé si esas palabras nacieron del remordimiento o de la culpa. Pero lo que sí sé es que ya no lo necesito para estar bien. Esa carta no sanó todo, pero me confirmó algo que ya intuía. Cuando una mujer se levanta, la vida cambia para todos alrededor. A veces tarda, a veces duele. Pero pasa. Empecé a dar charlas en las primarias del barrio, en talleres para madres, en centros de adultos mayores. No hablaba como experta, hablaba como abuela, como sobreviviente, como alguien que supo lo que era vivir para otro, hasta que un día decidió vivir para sí misma. Una joven me dijo después de una de esas charlas: «Doña Guadalupe, usted tiene fuego en los ojos», como si se hubiera roto y luego reconstruido con oro. Me reí, pero dentro de mí entendí que era verdad. Ya no era la misma. Ya no era la Guadalupe doblada por los años de abuso. Era una mujer de 74 años con la espalda recta, la voz firme y un corazón lleno de cicatrices, pero también de fuerza. Ahora, cuando salgo a caminar por San Cristóbal, la gente me saluda con cariño, las vecinas me piden consejo. Las niñas del barrio me dicen «Abuelita Guadalupe», aunque no sean familia. Y yo les sonrío, porque aprendí que el amor no tiene que doler, que el respeto no se suplica, que la vejez no es condena, es renacimiento. Y cada noche, antes de dormir, le agradezco a Dios. No por no haber sufrido, sino por haber sobrevivido, por haber despertado, por haberme encontrado de nuevo. Los años no perdonan. Mis piernas ya no caminan tan ligeras como antes. Mis manos tiemblan cuando bordo. A veces olvido dónde dejé las llaves o por qué entré a la cocina. Pero hay algo que nunca olvido. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Y en quién me convertí después de todo? Cada mañana abro las cortinas y dejo entrar la luz. Me gusta cómo el sol pinta de oro las paredes, cómo acaricia mis plantas, cómo calienta el piso frío de la casa. Esa luz me recuerda que estoy viva y que vivir no es solo respirar, es elegir levantarse, elegir decir sí a la vida, incluso después de haberle dicho basta al sufrimiento. Un día, mientras limpiaba una caja vieja del closet, encontré una carta que yo misma había escrito hacía muchos años. No la recordaba. Estaba arrugada, con tinta corrida. La escribí una noche que creí que no iba a poder más. Decía así: si alguien alguna vez lee esto, que sepa que Guadalupe no fue débil, que solo estaba cansada, que no era tonta, solo tenía el corazón muy lleno, y que el amor mal entendido fue su cárcel por muchos años. La leí, y me quedé sentada largo rato, con los ojos húmedos y el pecho apretado. Pensé en todo lo que había pasado desde entonces, en el infierno silencioso de vivir con Mateo, en los insultos, en el desprecio, en las lágrimas escondidas. Pero también pensé en todo lo que vino después: la libertad, la red de mujeres, el amor propio, la fuerza que no sabía que tenía. No rompí esa carta. La guardé, pero le escribí otra, justo al lado, para quien algún día quiera saber cómo. Terminó mi historia. Aquí vive Guadalupe, mujer, abuela, sobreviviente. Aquí hubo dolor, sí, pero también hubo coraje. Aquí hubo noches sin sueño, pero también amaneceres con esperanza. Aquí, en estas paredes, hubo gritos,
pero ahora hay silencio con paz. Y si alguna otra mujer encuentra estas palabras, que sepa esto. Aun cuando creas que ya no hay camino, puedes construir uno nuevo con tus propias manos. Ahora tengo una rutina sencilla. Me levanto temprano, pongo mi agua para el café, escucho las noticias en la radio, salgo a regar mis plantas. Luego, si tengo ánimo, escribo. Si no, simplemente me siento en el porche y observo la vida pasar, sin prisa, como debe ser. Rosaura, mi vecina, me visita seguido. A veces traemos pan, otras bordamos juntas, o solo platicamos de la vida, de nuestros achaques, de los recuerdos. Ella me dice que parezco otra, que tengo una luz en la cara que no se veía antes. Es la libertad, Rosaura. Le digo, la libertad te cambia la piel. A veces, también me visitan jóvenes del centro comunitario. Vienen a escucharme, a hacerme preguntas, a aprender. Algunas traen cuadernos, otras, solo sus oídos. Me tratan con respeto, con curiosidad, como si yo tuviera algo valioso que decir. Y yo, por primera vez, creo que sí lo tengo, porque no todos los testimonios se dan en voz alta. Algunos se dan con el ejemplo, con la mirada firme, con el no dicho a tiempo, con la dignidad intacta. Una tarde, mientras tejía una bufanda para una nieta de Rosaura, una joven me preguntó: «Doña Guadalupe, ¿usted se arrepiente de algo?». Me quedé pensando. La respuesta no fue fácil. «Sí», le dije. «Me arrepiento de haber guardado silencio tanto tiempo, pero no me culpo, porque en ese silencio también aprendí, y gracias a él hoy puedo hablar con verdad». Esa noche, al cerrar mi libreta, escribí una frase que ahora cuelga en la entrada de mi casa, tejida en hilo rojo sobre un pañito de tela. Nunca es tarde para volverse a nacer, y cada vez que entro o salgo, la leo y sonrío, porque esa mujer que hoy vive aquí no es la misma que aguantó todo aquello. Esa mujer nueva, esa soy yo. La vida me enseñó muchas cosas. Algunas las aprendí con dulzura, otras a fuerza de golpes invisibles. Porque hay dolores que no se notan en la piel, pero se sienten en cada rincón del alma. Dolor de sentirse menos, de dar y no recibir, de gritar por dentro mientras sonríes por fuera. Pero también aprendí que el dolor no es el final, que una puede levantarse, incluso cuando todo parece roto, que aunque los años pasen y las canas se multipliquen, el corazón todavía puede aprender a latir con orgullo. Hoy miro hacia atrás sin rabia. Mateo forma parte de mi historia, sí, pero ya no es el centro de ella. Lo recuerdo como lo que fue. Una lección dura, una prueba, una herida que, aunque sangró muchos años, hoy está cerrada. No sin marca, pero cerrada. No sé si él encontró su camino. No sé si alguna vez entenderá todo el daño que me causó. Pero ya no necesito esa respuesta para vivir en paz, porque la verdad más grande que he descubierto es que el perdón, a veces, no es para el otro. Es para una misma. Perdoné, pero no olvidé, y ese equilibrio me devolvió la calma. Cada mujer que ha pasado por mi casa desde entonces lleva su propia batalla. Algunas vienen con los ojos apagados, otras con la voz temblorosa, pero todas, sin excepción, se van con algo encendido. A veces es esperanza, a veces es solo la certeza de que alguien las entiende, y eso, créeme, es poderoso. Cuando una mujer escucha, yo también pasé por eso. Se rompe un silencio que pesa siglos, se caen las cadenas, se siembra una semilla,
y yo, a mi edad, he decidido ser sembradora de fuerza, porque la vejez no es una tumba, es una segunda oportunidad, y nadie me dijo eso antes. Tuve que descubrirlo tarde, pero llegué, y ese es mi mayor orgullo. Hoy me siento útil, viva, amada, no porque alguien me lo diga, sino porque yo me lo creo, porque me miro al espejo, con todas mis arrugas y me digo, Guadalupe, lo lograste. Saliste de ese infierno sin perderte del todo, y aquí estás, con la frente en alto. Muchas veces me preguntan qué me dio fuerza. ¿Fue Dios? ¿Fueron las otras mujeres? ¿Fue el hartazgo? Y yo les contesto, fue todo eso. Y también fue el amor propio. Uno que estuvo dormido por muchos años, pero que nunca murió. Solo esperaba que yo lo encontrara de nuevo. Ahora, cuando me siento en mi mecedora y veo a los niños jugar en la calle, a las vecinas regar sus plantas, a las montañas rodeando San Cristóbal como si nos abrazaran, siento una gratitud tan grande que no cabe en el pecho. Agradezco lo vivido, incluso lo duro, porque si no hubiera pasado por todo eso, no sería la mujer que soy hoy. Y si tú que estás escuchando esta historia has vivido algo parecido, quiero que sepas algo. Tú también puedes volver a ti. Tú también puedes poner límites, aunque duela. Tú también puedes decir ya basta sin sentir culpa. Tú también puedes nacer de nuevo, no importa la edad, y sobre todo, no estás sola. Aquí estamos muchas abuelas, muchas mujeres, muchas sobrevivientes, haciendo camino con nuestras huellas cansadas pero firmes, sosteniéndonos unas a otras, paso a paso. Gracias por escucharme. Gracias por prestarme tus oídos, tu corazón. Y si algún día la vida te pone frente a una Guadalupe, abrázala, créela, y dile que aún está a tiempo de volver a nacer. Porque yo, con 74 años, aprendí que la libertad sí tiene edad, y empieza el día en que una mujer dice hasta aquí.